Muy buenas tardes, soy José Manuel Panero y damos comienzo a un nuevo programa de Salud y Sociedad. Hoy vamos a hablar un poco sobre todo de inclusión social, de trabajo con personas con discapacidad y bueno, pues qué mejor que tener con nosotros esta tarde a Tomás Castillo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es director gerente de Amica en Cantabria. Y bueno, vamos a tratar de descubrir un poquito, sobre todo para el público en general, qué es Amica, a qué se dedica, cuáles son sus proyectos. La verdad es que, bueno, es una entrevista yo creo que francamente interesante. Muy buenas tardes, Tomás. Entonces, la primera pregunta para el público en general sería, ¿qué es Amica? Es una asociación que pusimos en marcha aquí en Cantabria hace ya casi 35 años que cumplimos en junio, con un grupo de familiares y también con personas con discapacidad, profesionales, para apoyar a la persona en cada momento de su vida, para que la persona tenga los recursos que puede necesitar para salir adelante. Es una asociación que siempre ha trabajado mucho por la innovación, por buscar otras formas de entender la discapacidad, por buscar también otros métodos, ¿no?, de apoyar a las personas con discapacidad y también de crear otro tipo de lugares en la sociedad para que las personas puedan estar con los demás y como los demás. Claro. Es un proyecto vivo. Seguimos hablando del proyecto de Amica, sí, después de 35 años, porque entendemos que esto hay que seguir creando, ¿no? Y porque entendemos que tenemos que seguir aprendiendo cómo acercar la realidad de las personas con discapacidad a la sociedad en general, viendo que todos vamos a conocer la discapacidad en algún momento de nuestra vida. Claro. Entendiendo que esto es un fenómeno universal, no algo que pasa solamente a un grupo de personas, como entendíamos en el siglo XX, ¿no?, sino que es un fenómeno que es inherente a nuestra vida. Ahora, poco a poco, vamos a ir entrando en materia, pero la verdad es que comentabas que es un proyecto vivo y, vamos, puedo dar fe, porque al ir buscando un poco de información sobre todos vuestros proyectos, la verdad es que es, vamos, interminable la cantidad de proyectos que tenéis, que habéis llevado a cabo en estos años. La verdad es que es francamente impresionante. ¿Quién forma Amica? Es decir, para que la gente se haga un poco a la idea, ¿por qué está formado Amica? Pues Amica está formada por 1.200 personas asociadas en este momento. Principalmente son familiares, mayoritariamente son familias, que han querido buscar soluciones al problema que se ha planteado en la vida, ¿no? Este reto de tener una persona con discapacidad, un hijo, un hermano, una persona mayor, y necesitamos buscar soluciones. Bueno, pues fundamentalmente esta es la raíz, ¿no? Pero también los profesionales hemos querido trabajar junto con las familias en un modelo de gestión compartida, y también personas que somos psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, logopedas, fisioterapeutas, técnicos de diversas ramas, educadores. Somos un ámbito de profesionales muy amplio, porque los servicios efectivamente son muy amplios, y también muchas personas con discapacidad que quieren ser protagonistas de su vida. Claro. Y también se asocian, ¿no?, y quieren impulsar esta idea de que podemos hacer algo importante juntos, ¿no?, como tener una herramienta de transformación social, claro, cómo cambiar la mirada de los demás, ¿no?, la mirada del otro hacia la discapacidad, y que Amica pues despliegue muchas iniciativas que hagan que la gente se pregunte, bueno, pero ¿y es verdad que las personas con discapacidad pueden hacer todo esto? Pues claro, igual es que estábamos equivocados, ¿no? Seguramente. Estamos hablando de un proyecto francamente importante. Hablabas de 1.200 personas más o menos que lo componen, y más o menos sobre qué número de personas dais trabajo desde Amica. Sí, ahora trabajamos habitualmente 600 personas. Amica se ha hecho muy grande, la verdad. Pero se trata fundamentalmente de que una ya gran organización, ¿no? Yo suelo decir que es un patrimonio social que hemos sido capaces de construir en Cantabria, que ya es una referencia en España, en Europa también. Lo hemos presentado recientemente, precisamente en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea, los resultados que Amica ha producido, ¿no?, el impacto que estamos produciendo en la sociedad, los resultados en las personas. Y la verdad es que estamos muy orgullosos, pero creo que también Cantabria debe estarlo, ¿no?, de que hemos conseguido crear un recurso que dé respuesta tanto a pequeños, a niños, bueno, y niñas
muy pequeñitos, que sus familias a veces están asustadas porque les han dado un diagnóstico de su hijo, de esa enfermedad rara, claro, de esa situación que no tiene cura, porque no es una enfermedad muchas veces, sino un trastorno en el desarrollo, y que las familias necesitan esa acogida, ¿no? De alguien que entiende su situación, que les apoya y que les decimos, tu hijo tiene derecho a ser un niño más, a tener una vida feliz como las demás personas, claro. Y tenemos que hacérselo así, ¿no? No verle como un problema, sino verle como la persona aquella que es, ¿no? Y que tenemos que apoyarle para que pueda desarrollarse en todas sus capacidades, las que tenga. Claro. Como todos los demás, que tenemos sí, todos sin duda. capacidades en unas cosas sí y en otras menos, ¿no? Claro. Pero también a los jóvenes, también que muchos jóvenes que van terminando su periodo escolar y que precisan apoyos para formarse en el empleo, para aprender un oficio. A Amica pues desplegamos mucha actividad en ese sentido. También en tener una oportunidad de trabajar, ¿no? Hemos creado ya más de 2.000 empleos, ¿no? en estos 35 años. La verdad es que es una auténtica pasada. Hablábamos de la realidad de Amica ahora, es decir, un gran proyecto, una gran iniciativa, pero claro, supongo que en estos 35 años habrá sido un camino complicado. Un poco, ¿cómo nació y por qué nació Amica? Complicadísimo, la verdad es que ha sido un camino muy complicado, sí. Me lo puedo imaginar. Pero nos hemos hecho fuertes, ¿no? Resilientes, en la medida en que las dificultades que nos han puesto pues las hemos superado. Precisamente este es el origen de Amica, ¿no? Familias que quieren buscar cosas nuevas, cosas diferentes para sus hijos. Empezamos con un grupo de familias que tenían personas en su casa con discapacidades muy graves, con discapacidades que entonces solamente se les veía sujetos de estar internos en centros residenciales, a veces en psiquiátricos, ¿no? Y que nos planteábamos cómo podíamos crear entornos para estas personas que les permitieran vivir en casa, con los demás, con sus hermanos, con sus padres, y al tiempo recibir los apoyos que necesitan. Ahora hay centenares de centros de día, pero en su momento concebimos esta idea, ¿no? De cómo podíamos generar un modelo de trabajo diferente. La Unión Europea nos premió en el año 90, cuando llevábamos escasamente 6 años funcionando, porque ahora hay muchos centros de día, como digo, pero entonces era una idea muy novedosa, ¿no? Pero también cómo empezar desde la primera infancia, y así muchas familias que empezaron pues nos demandaban soluciones para sus hijos cuando no había escuelas infantiles donde se pudiese apoyar a los niños pequeños, cuando aquello de la integración escolar pues sonaba algo lejano. Todavía nos queda mucho recorrido, ¿no? Pero el encontrar que efectivamente había posibilidades de trabajar, de estimular la atención, el lenguaje, la motricidad de aquellos niños, cuando hablábamos de atención temprana, ¿no? Pues esto fue lo que motivó el origen de Amica. Un grupo de familias que querían soluciones para sus hijos, un grupo de profesionales muy jóvenes que teníamos muchísimas inquietudes y seguimos teniendo, y que conjugamos un poco la idea de buscar otras soluciones a la falta de soluciones que había en aquel momento, quizás, ¿no? Claro. Pero también el que las personas, las familias necesitaban de apoyos. Yo creo que esta idea en Amica ha sido siempre una raíz, ¿no? El que trabajar mucho con la familia, porque es la gran valedora, ¿no? de la búsqueda de sus hijos, esas madres coraje, esos padres empeñados, ¿no? En que tenían que sacar a sus hijos adelante, a veces frente a una incomprensión general que había por parte yo creo que de todos, ¿no? Tanto de la administración como a veces de la sociedad. Estábamos en la época en la que había que empezar a romper los miedos a salir de casa con tu hijo, a que la gente te mirase, a que puedes ir a un restaurante como los demás. La verdad es que no ha pasado tanto tiempo y, hombre, la evolución ha sido, yo creo que, francamente notable, aunque queden todavía, seguro que muchas cosas de hacer, de avanzar, pero sí que es cierto que en poco tiempo el concepto ha cambiado muy, muy notablemente.
Vuestro radio de acción es, además de Cantabria, creo que estáis expandiendo a otras comunidades. ¿Cuál es vuestro radio? Es decir, ¿en dónde os movéis principalmente? La verdad es que hemos trabajado mucho desde que nos concedieron aquel premio en el año 90 a la Unión Europea. Ya se nos abrieron mucho las puertas de Europa, ¿no? Y el crecimiento que ha tenido Amica tiene que ver mucho en clave europea, en recibir fondos europeos, porque participamos en muchos programas europeos. Hemos participado en 19 ya programas europeos, ¿no? Y esto nos ha permitido tener un intercambio constante con organizaciones de toda Europa, en esa labor de intercambio, ¿no? Y de transferencia de conocimiento, que ha hecho de Amica ser siempre una entidad muy abierta, con una vocación de gestionar el conocimiento, que lo que estábamos aprendiendo, compartirlo con otras organizaciones y crecer así, ¿no? Bueno, la verdad es que ahora tenemos una estrategia que es también de convertirnos en una Amica universal, es verdad, ¿no? Ya veníamos trabajando desde hace 20 años, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Venimos trabajando en proyectos de cooperación, hemos trabajado en Nicaragua, hemos trabajado en Argentina, ahora estamos trabajando también en Colombia, en el Perú. Bueno, de alguna manera lo que queremos es que lo que vamos aprendiendo pueda servir para las personas con discapacidad en otros lugares, ¿no? Claro. Y en este sentido, pues estamos haciendo un despliegue, además de la colaboración que hacemos con otras entidades, pues de poner en marcha proyectos como el Campus Diversia, ¿no? Donde poder compartir el conocimiento y generar ya una dinámica estable, digamos, de investigación, y buscar las claves del paradigma de las capacidades. Amica tiene como misión descubrir las capacidades que hay en cada persona. Nos hemos propuesto ver a la persona primero, en su individualidad. Cada persona somos diferentes, y verla en términos de capacidades. Y también nos interesa su discapacidad, ¿no? Pero fundamentalmente nos interesan sus capacidades. Claro. Porque entendemos que sobre las capacidades vamos a construir, vamos a poder asentar proyectos y vamos a encontrar futuro para las personas. Si solamente nos fijamos en sus discapacidades, como ha pasado tradicionalmente, ¿verdad? Solamente vemos lo negativo, lo que no puede hacer, y posiblemente el recorrido de los proyectos con la persona va a ser corto. Y sin embargo, si pensamos en clave de capacidades, pues seguramente que ese recorrido va a ser muy largo, ¿no? Sí, y eso nos lo han demostrado muchas personas, muchos niños. Yo tengo la fortuna de haber visto crecer a muchos niños, ¿no? Que hace 35 años pues tenían eso, 1 año, 2 años, 3. Y bueno, pues con muchas familias hacemos esta reflexión. ¿Tú te imaginabas que pudiese hacer tantas cosas? Que estuviera trabajando, que haya sacado su carnet de conducir, que ya incluso esté preocupado por la dinámica familiar, por apoyaros, por ayudaros. Claro, hemos dado la vuelta, ¿verdad? De ser un problema. Sin duda es un cambio de prisma importantísimo. Pues esa es la gran propuesta de Amica, y lo que nosotros, claro, hemos trabajado ya con 7.300 personas en Cantabria en estos años. Tenemos, digamos, un bagaje de experiencia que evidencia que lo que hemos conseguido con tantas personas, esto no puede ser una casualidad. Esto lo tenemos que trasladar, lo tenemos que compartir. Y lo que nos hemos propuesto precisamente es esto, ¿no? No hace falta que Amica se haga una entidad enorme, sino vamos a hacer que otras muchas organizaciones pues compartan con nosotros las ideas, la proyección de poner a la persona en primer plano y la metodología que nos ha llevado a esto, ¿no? Y de esta manera pensamos que podemos conseguir un efecto multiplicador. Por ejemplo, ahora estamos planteando una iniciativa que llevamos ya 13 años trabajando con ella, y posiblemente empecemos en Colombia en los próximos meses como un primer país, ¿no? Queremos que las personas con discapacidad que hay en el mundo sean visibles. La discapacidad es el fenómeno más frecuente que hay en la humanidad. El último estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud nos habla de 1.000 millones de personas. El 15% de la población que tiene una discapacidad. Pero, sin embargo, solamente están identificadas las personas con su nombre, con sus apellidos, qué tipo de discapacidad tienen, dónde viven, qué edad. En los países desarrollados. Claro. En los países en desarrollo no hay censos. Muchas personas no están siquiera registradas en el registro civil. Y esto es un drama. Claro. Tienen que recorrer quizás esos 35 años que habéis avanzado vosotros
aquí en España y que ellos, digamos, que tienen que empezar ahora ese cambio de prisma, y que mejor que vosotros para enseñarles vuestro camino, vuestra experiencia. Sí, pues nos hemos propuesto precisamente esto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer censos reales de las personas con discapacidad? Al gobierno colombiano le hemos hecho la propuesta, les ha gustado y estamos ya en contacto con el Ministerio de Salud para arbitrar, ¿no?, la formación de los técnicos que harían la valoración y cómo podemos... Bueno, pues esta es un poco la idea, cómo desde Cantabria, con nuestra experiencia, sí, podemos aportar herramientas, podemos aportar las ideas, el conocimiento para que muchas personas con discapacidad en otros lugares puedan beneficiarse de esto, ¿no? No nos parecía justo que solamente nos quedásemos, bueno, pues en la comodidad de que en Cantabria pues tenemos un proyecto, sí, que está resultando bien. Nos parece que esa vocación, ¿no?, de servicio a la sociedad, a la discapacidad en general, la tenemos que extender a Estamos todos hablando los lugares. de multitud de proyectos, de un montón de profesionales implicados en el proyecto. ¿Cómo se financia Amica o cómo subsiste, vamos? Bueno, esto es el dolor de cabeza Me imagino. mayor que tenemos. Cuadrar las cuentas cada año, se puede imaginar todo el mundo que es muy, muy difícil, porque nosotros sí que prestamos muchos servicios, digamos que cumplimos una doble función, la de crear oportunidades para las personas para que puedan trabajar, pero también prestamos servicios a la sociedad, ¿no? Y tenemos 2 centros especiales de empleo, uno que está dedicado a confeccionar ropa, y tenemos 320 clientes aproximadamente, de hostelería, hoteles, restaurantes, casas rurales, tenemos muchas residencias de mayores, les hacemos la ropa, los hospitales de Cantabria, toda la ropa del hospital de Cantabria la hacemos nosotros. Y además somos titulares de ella, se lo alquilamos, sí, al Servicio Cantabrio de Salud, también los centros de salud. Y esto genera muchas oportunidades de empleo, ¿no? También hacemos actividad en el medio ambiente, eliminando plantas invasoras. Ahora, por ejemplo, hemos empezado a eliminar el plumero, por fin. Hemos conseguido un proyecto europeo. Hacemos también selección de los envases que depositamos en los contenedores amarillos, que espero que todo el mundo lo haga, ¿verdad? Porque sí, de esa manera se contribuye al medio ambiente, pero también a mantener más de 100 puestos de trabajo que tenemos dedicados nosotros a separar los plásticos, los brics, las latas, para que luego se puedan enviar a recuperadores y se pueda convertir en una materia prima. Bueno, pues en todas estas actividades, lógicamente, obtenemos los ingresos para mantener los puestos de trabajo, pero también tenemos convenios, conciertos con el Gobierno de Cantabria para los centros de día, para los centros de formación, para las viviendas que Amica tiene en marcha. Y de todo esto, de todos estos ingresos, pues cubrimos casi todo el presupuesto de 16 millones. Pero cada año nos falta. Nos falta para llegar a... ¿Por qué? Pues porque prestamos muchos servicios que no están apenas financiados. Por ejemplo, ahora tenemos un proyecto que es muy bonito, que es, le llamamos Conmimo, ¿no? Porque queremos prevenir la discapacidad en la infancia, que apenas tenemos ayudas públicas para ello, algo que es tan importante, ¿verdad? Claro, sin duda. Que vayamos a la prevención, que vayamos a evitar que esos niños crezcan con trastornos que luego van a derivar en discapacidades importantes, y que si les apoyamos ahora, si corregimos en la posible ahora, posiblemente su discapacidad sea mucho menor y desde luego su vivencia del desarrollo pues va a ser siempre mejor, ¿no? Pues gracias a aportaciones de muchos particulares que entran en la web y hacen su donación a Amica, o que compran nuestra lotería, o cuando hacemos campañas de captación de fondos y pedimos, pues nos apoyan, ¿no? Pues vamos con dificultades cubriendo poco a poco cubriendo esos 16 millones que cada año nos hace falta juntar, ¿verdad? No es fácil, la verdad es que es una tarea sin duda. Que a las autoridades les hacemos esta reflexión, ¿no? Amica tiene tantos proyectos en este momento en marcha que nos deberíamos estar ocupando de ellos, ¿verdad? Y no tanto de financiar pues cada mes cómo llegamos a final de mes, porque es una dificultad para nosotros, sobre todo cómo llegamos a final de año. Pero bueno, la verdad es que después de 35 años hemos demostrado que hay capacidad para generar otro modelo económico, de economía social, ¿no? Pensado en las personas, que Amica ha sido sostenible, que hemos generado un patrimonio social, pues yo creo que ya de cierta envergadura para una comunidad pequeña como es Cantabria, y que eso sí, vamos, somos
podemos decir, la admiración de mucha gente, porque Amica está reconocida en el nivel máximo que concede el Club de Excelencia, el nivel 500, y además somos la única entidad en España que tiene también la certificación de transparencia por la Fundación Lealtad. Ese es un tema que sí que he visto, y es el gran énfasis que ponéis, sobre todo en el tema de transparencia económica, cada aportación que recibís, cada convenio que tenéis, absolutamente todo, el dinero, cómo llega, dónde se invierte, que es bien invertido. La verdad es que todo un ejemplo, y más en estos tiempos, con un presupuesto, la verdad es que importante, esa transparencia de que efectivamente todo lo que recibís y todo eso se está dedicando, vamos, escrupulosamente a un cometido social tan importante. Nos parece muy importante que las entidades seamos absolutamente transparentes y en eso también ser ejemplo de transparencia, ¿no? La verdad es que tratamos de trasladar la idea de que se invierte en las personas, ¿no? No que somos un gasto social, ¿no? Porque un gasto parece que es algo que el dinero se paga y ya se ha perdido. Aquí no, estamos logrando que muchas personas pasen de esa situación de dependencia que podrían tener a ser ciudadanos activos, a ciudadanos que trabajan, que coticen a la seguridad social, que pagan sus impuestos. Y cada euro que se invierte, nosotros somos capaces de devolverlo a la sociedad con creces. Pero también muchas personas que no pueden trabajar, pero promoviendo su autonomía, logramos que se valgan por sí mismas y no tengan tanta necesidad de recursos, de apoyo, de ayuda, y no sean tan dependientes, ¿no? Entonces, eso a lo largo de la vida de una persona, cuando has invertido en la infancia, en la juventud de esa persona, has logrado que tenga capacidad por sí misma de manejarse, el ahorro social que se produce es tremendo. Y esto queremos que se entienda, que lo que hacemos fundamentalmente es invertir en las personas. Pero tenemos que ser todos muy rigurosos y muy transparentes. Y el modelo de gestión que Amica ha desarrollado, que cuando vienen a auditarnos se suelen sorprender, ¿no? A veces nos dicen, es que esto no lo hemos visto en grandes corporaciones, ¿no? Hemos trabajado mucho el que efectivamente demostremos que la economía social, que las entidades del tercer sector, tenemos que ser incluso tan rigurosos o más que la mejor de las empresas, digamos. Ha habido una idea, ¿no?, de que las entidades sociales, bueno, pues que se llevan un poco, no voy a decir que mal, pero casi de cualquier manera. No, el rigor en la gestión, la profesionalidad en la gestión tiene que ser nuestro marchamo, y eso genera confianza también en la sociedad. Sin duda, sin duda. Y eso genera confianza. Y a veces cuando ocurren algunos casos que hemos visto, ¿no?, en los medios de comunicación, esto hace un daño tremendo, porque esto no es la generalidad, pero también tenemos que ser noticia por lo contrario, ¿eh? Claro. Porque recibimos premios, porque recibimos reconocimientos, como Amica, vamos, que recibió este año ese reconocimiento del nivel 500 en la excelencia en la gestión, ¿no? Pues de que las cosas las estamos haciendo razonablemente bien, pero siempre además con buena intención. Podemos equivocarnos en que hemos hecho esto o lo otro, pero lo que sí tenemos que evidenciar es que lo hemos hecho siempre con el mejor criterio que hemos sabido hacer en ese momento, ¿verdad? Hablábamos antes de que, bueno, trabajáis con cada persona de una manera súper individualizada, y he leído un eslogan que la verdad es que me ha encantado, que es una persona, una meta, y la verdad me ha parecido muy, muy interesante. ¿Por qué? No sé, es decir, llegáis a un eslogan, la verdad es que, bueno, súper profundo, es decir, que cada persona trabajáis, a pesar de ser una entidad ya con un tamaño tan importante, que trabajáis con muchísimas personas, llegáis a conseguir eso, es decir, la individualización en cada persona, que me parece algo interesantísimo. Claro, ¿por qué Amica trabaja con todas las discapacidades? Porque lo que nos interesa es la persona, y nos interesa escuchar a la persona. Hay personas que dicen, a mí nunca me habían preguntado nadie qué es lo que yo quería hacer. En Amica siempre preguntamos desde el principio, ¿tú qué quieres hacer? ¿Tú qué quieres ser?, ¿no? Y partir de lo que la persona quiere. A veces pensamos, bueno, pero si no sabe apenas expresarse, bueno, pues vamos a dedicarnos un tiempo a escucharle, a ayudarle a que se exprese, porque todos sentimos, ¿eh? Todos tenemos en la vida aspiraciones, sin duda, y a veces son aspiraciones que no nos podemos ni imaginar. Entonces, el partir de la escucha ha sido un ejercicio en Amica muy,
muy importante. Pero también el reto, que es el eje del funcionamiento de Amica, de tener la persona un proyecto en su vida, un proyecto que sea el motor de su vida, ¿no? Y descubrir esto, qué es lo que tú quieres ser en la vida, es fundamental para todas las personas, ¿verdad? Evidentemente, sean con o sin discapacidad, evidentemente. Claro. Pero a veces se pensó que las personas con discapacidad, con estar bien atendidas, ya era suficiente. Y claro que tienen que estar bien atendidas, pero además son personas que tienen futuro, que tienen aspiraciones, que tienen sentimientos, y recogiendo eso es como construimos con cada persona individualmente su proyecto de vida. Claro que eso es un reto, ¿cómo no? Claro. Y cada persona es un reto. Bueno, pues vamos a dar un poquito de descanso a nuestro invitado, recordarles que estamos con Tomás Castillo, el director gerente de Amica, y bueno, vamos a darle un poquito de descanso con unos consejos publicitarios.